Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Parece como que cada 3 meses me toca hablar con Chiri Basilis. Esta semana, como en marzo de este año, volvemos a hablar con una de las cabezas centrales de Orsay Audiovisual. ¿Cómo estás, Chiri? Hola, Gabito, un placer hablar con vos como siempre. Igual hablamos nosotros, pero hablamos en el podcast, formalmente, iba a decir. Pero está bueno cada una cantidad de tiempo volver a charlar y volver a repasar un poco todos los proyectos en los que estamos, porque pasaron cosas, todo el tiempo pasan cosas. Pasan una cantidad de cosas increíbles todo el tiempo, totalmente. Y te voy a agarrar con un tema calentito porque esto fue anoche, que vimos por primera vez el documental de Justina Bustos, Zona del Paraíso. ¿Lo habías visto vos antes? Lo había visto un corte anterior, no había visto la última versión y me gustó mucho, me encantó. Me parece que es un documental, por un lado, me volvió a reubicar en la pandemia, como ninguna otra cosa que había visto post pandemia lo había hecho. Es como que me colocó en la pandemia en lugar diciendo, qué loco lo que pasó en la vida de nosotros no hace tanto tiempo, que en un momento esta fue nuestra normalidad. Me hizo todo el tiempo, me metió como en esa historia. Y después, por otro lado... Y además, perdón, lo loco fue que fue una cosa global, ¿viste? No Claro, fue una cosa de argentino. Siempre los quilombos son acá. Esto era una cosa en todo el mundo. exactamente. Y después, por otro lado, también me parece que el tema, que es el tema central de la pandemia y cómo se relaciona o cómo se relacionó Justina en ese contexto particular al que ella le tocó vivir, en el que ella le tocó vivir la pandemia, que es un contexto muy particular. El tema es que la pandemia es tratada de una forma que incluso no parece, si bien es central, no ocupa la centralidad del relato, quiero decir, ¿viste? No es que tiene contexto, tiene información, tiene datos fácticos, sino que está tratado de una manera muy sutil, digamos, dentro de lo que por ahí uno puede caer en la tentación, digamos, ¿no? De mezclarlo con material documental, con cifras, con datos, con estadísticas. Y no, transita una sutileza el documental que me gustó y que me condujo del principio al final, me abstrajo, me metió ahí adentro. No sé si disfruté es la palabra, porque la verdad que es un contexto bastante opresivo el de la historia, pero sí, me parece que es un experimento catártico que al final provoca ese efecto en uno, ¿no? De catarsis, como de cerrar un momento de nuestra historia. Me parece que la pude acompañar a Justina en ese camino. Todo eso creo que sentí, es un montón, ¿no? Me pareció lo mismo. Me pareció también que había una cosa de locura total, de que iban pasando los días y cada vez... ya la locura es total acá. Ya llega un punto en que sí, estamos desquiciados. De bronca, de impotencia y después, bueno, de un final. Totalmente, y su drama personal, ¿no? De que vos vas conociendo los personajes que lo rodearon a ella durante todo ese tiempo y al mismo tiempo viendo que todos se iban negativizando menos ella, ¿no? Y que ella quedaba... Y eso mezclado con las imágenes de archivo de su propia historia, con ella de chiquita, actuando, y después el ejercicio que hay de metaficción en el documental. Es algo, una experiencia o un experimento, o como querramos llamarlo, que no había visto y que me parece que eso me pareció muy bueno. A mí, si tengo que hacer una sola crítica, y esto para socios productores que escuchan este podcast, para vos, Chiri, para conversar, me hubiera gustado ver una crítica más a la industria. Tipo, te mandan a hacer una película, quedás varado en una isla y no hay un productor, no hay una plataforma, no hay un gobierno que te venga a rescatar, que te dé mejores condiciones, contención cero, y eso no aparece tampoco en el documental y me hubiera gustado verlo, ¿no? Un poco esa crítica a la industria, digamos. Pero bueno, son decisiones. ¿No te parece que eso de alguna manera está explícito en la historia? Que lo ves. En un momento hay una conversación de Justina ahí como ficcionalizando una charla con un productor. ¿Italiana? ¿La que habla en italiano? Sí, creo que es ese momento. No me acuerdo exactamente si es ese momento o es otro, pero en un punto ese dato está en la peli. Y eso que digamos, de ese abandono que ella sufrió, esa deriva en la que la dejaron, encima en un lugar que es totalmente aislado, rodeado de mar,
No sé, me parece que eso de alguna manera estuvo presente. Y el otro tema, una duda que me quedó, que después hablé con mi madre, que vio, es productora también y vio el streaming, es, la película se hizo, pero se hizo con Justina o sin Justina. ¿Sabes eso? ¿La película se hizo con Justina o sin Justina? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. La película que ella quedó contratada para hacer. No, en el documental, la película, no, en el documental en un momento, es que hay una conversación que en un momento le dicen, che, la película se está rodando, quedan algunas escenas, si te negativizás, todavía podés hacerlas, y que ella en un momento dice, yo la verdad que ya no sé si quiero volver a actuar incluso en mi vida, no sé, esto que me estás hablando para mí ya no tiene sentido, no sé quién soy, no sé si soy actriz, no sé si quiero volver a actuar, no sé nada. Entonces yo deduje a partir de ese dato de que sí, que la peli se había hecho sin ella. Sí, sí. Bueno, me quedó esa duda, que estaría bueno develarla en algún momento. Creo que sí, creo que se hizo. Pero tenemos un producto que ya está terminado, que tiene una forma, que tiene una corporalidad, que era una idea, se escribió el guión, se le dio una forma y ya está. Y es el primer documental de Orsay. A mí me parece que de todos los proyectos en los que trabajamos es el que más riesgo se tomó. Sí, totalmente, porque es un producto, eso, experimental, muy personal, tiene un punto de vista muy subjetivo, con el que también ahí corres el riesgo de sumarte, de poder empatizar o no, y al mismo tiempo contado a través de un discurso que, digamos, que no es el discurso tradicional, ¿no? Fragmentado, con diferentes capas de relato, en diferentes contextos. Entonces, no es una narración a la que vos, digamos, puedas acceder de una manera fácil, digamos, ¿no? Sino que tenés que poner un poco de tu parte, y yo creo que es un tipo de relato que funciona mucho completado con la experiencia personal también, ¿no? Le tenés que poner mucho de tu experiencia personal. Si bien todas las ficciones son un poco así, uno ve ficción y la completa, en el caso puntual de esta historia me parece que exige un poco más de compromiso de trabajo intelectual del espectador, creo yo. Bueno, genial porque ahora sigue su curso, sigue su derrotero, como diría Joaco, y le deseamos lo mejor. Otro proyecto que es una locura que estamos viviendo, estoy yendo en cualquier orden, aviso por las dudas, Aleatoriamente. es el de 5 pelis. Es una locura, es desquiciado lo que estamos viviendo. No sé cómo lo vivís vos. Mirá, 5 pelis, sí, yo por un lado, cuando surgió la idea de hacer 5 pelis y de hacer este proyecto, bueno, convocar a las figuras que convocamos, a los escritores, armar los equipos. Por un lado, yo, como, digamos, mi estructura virginiana, estoy aprendiendo un poco de eso últimamente, me lo indica, siempre trato de, cuando arrancamos con algún proyecto, tener las mayores seguridades posibles, ¿viste? Tener las cosas más o menos previstas antes de arrancar. Y Hernán es todo lo contrario. Hernán dice, ya está, tenemos la idea, vamos, y vamos aprendiendo, e incluso vamos mejorando sobre la marcha. Lo que a veces a mí me genera también mucho vértigo, ¿viste? Porque yo necesito un poquito más de certezas, necesito un poco más de colchón, necesito un poco más de preparación para arrancar con cualquier cosa. Y un poco 5 pelis lo armamos de manera muy, para mí, rápida. Para Hernán no, el tiempo suficiente que requiere un armado de este tipo. Y salimos al ruedo. Y lo que estamos haciendo es precisamente eso, es un poco entendiendo el formato y encontrando y mejorándolo a medida que vamos avanzando y que lo vamos transitando y que lo vamos haciendo. Por ejemplo, pero desde lo básico, desde preguntarnos, che, ¿qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué es? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿De qué manera lo podemos definir nosotros para entenderlo? Hasta con qué micrófono funciona mejor, dónde ponemos la cámara, cuánta gente necesitamos para hacerlo. En un momento nos dimos cuenta que necesitábamos un productor de piso, que lo contratamos hace poco. Vamos mejorando sobre la marcha y vamos entendiendo al mismo tiempo el producto. Por ejemplo, no somos un programa de radio. No tenemos que entretener a la gente, no tenemos que contar historias. O sea, es un equipo de trabajo que se sienta a construir una historia, una especie de gran hermano que vos entrás y ves a gente laburando y en el que podés también intervenir con preguntas y podés seguir el desarrollo de la historia. Y por otro lado también yo creo que tengo esa ilusión o tengo esa proyección. Yo me imagino que va a ser un producto que va a funcionar incluso mejor en retrospectiva. O sea, vos imaginate que alguna de estas pelis se hagan, o cuando se hagan las pelis, porque nuestra intención es obviamente que estos guiones no queden solamente en formato guión, sino que crucen el charco y que se realicen, que crucen el charco de la abstracción, digamos, ¿no?
En un punto, vos ves esa película, te encontrás con esa peli, la ves, y en un momento te enterás, che, pero pará, el proceso de escritura de esta peli está online y lo podés ver. Y está buenísimo. A mí me encantaría poder hacer eso con pelis que me gustaron o con pelis que vi o que me interesaron en su proceso de escritura, poder ver cómo se gestaron. Lo que pasa es que a veces el proceso de escritura es tan trabajoso, ¿viste? Y por otro lado también cada equipo tiene su propia receta, que esa es una de las cosas que a mí me gusta de este proyecto. Claro, eso se ve. Viendo, claro, pero eso también es absolutamente intencional. No es que nosotros queremos que que cada uno de los guiones se escriban como se producen los guiones no sé, Paramount. Digamos, yo laburé en la industria tiene una forma de laburar que es muy efectiva, que por otro lado le rinde porque está probado que es así, pero por ahí, qué sé yo, el proyecto, por ejemplo, Rayo Arquímedes, que encabeza Pedro Saborido, tiene otra voladura, tiene otra cabeza, si bien hay guionistas profesionales laburando, que en algún momento toda esa información que ahora aparece en el éter, ¿viste? La van a empezar a bajar. En un punto también ver ese proceso de empezar a buscar una historia y no tener ni idea para dónde ir, empezar a ver de dónde encuentro el hilo para empezar a tirar, de qué hilo empiezo a tirar. Un poco también estamos viendo en algunos equipos esos procesos, que por ahí son más lentos que en otros, y a veces es muy rico. O sea, a mí me gusta que cada equipo tenga su impronta, su personalidad y sus particularidades. Y creo que es uno también de los plus de este proyecto, que es lo que es lo que es. Sería bueno pensarlo, que en las distintas etapas poder hacer, poder mostrar cómo estamos mostrando la creación de guión, por ejemplo, el rodaje. Poder espiar el rodaje con streamings, no sé si es posible, quizás sí, para socios productores, porque con las camaritas estas que tenemos, con un poquito de microfonía, de sonido, quizás es posible llevar la comunicación a los socios productores a otro nivel, como estamos haciendo con el guión. Totalmente, es recontra posible, es recontra posible. Y además, ¿sabes lo que me gusta de eso a mí? Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un reportaje a Maribel Verdú, la actriz española que laburó en Flash hace poquito, ¿no? Que la dirige, ¿cómo se llama este pibe argentino, el director? Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Claro, dice, yo la verdad que confío en la historia, confío en el director, pero yo lo que recibí del guión fueron solamente mis escenas. Y al mismo tiempo, antes de leerla, firmé un contrato de exclusividad diciendo que no iba a hablar absolutamente con nadie del contenido de esas escenas. O sea, yo no entendía la historia, no sabía que estaba filmando. Porque hay todo un formato de confidencialidad extrema en este tipo de películas que ya se sabe que son super tanque, que tienen un tonazo de guita de inversión, que las productoras y las plataformas lo resguardan con un celo extremo, como si de eso dependieran un montón de cosas, que capaz que sí, que para la industria grande sí, pero para mí es una ilusión eso. No importa ver un guión, para mí es todo lo contrario. Para mí, en lugar, digamos, de preservar un producto, mostrarlo genera más expectativa incluso. Poder compartir el proceso y después poder ver todo lo que se pensó, todo lo que se ideó, poder verlo plasmado y poder seguir ese proceso de construcción por más que conozca la historia. ¿Viste? Hay como la superstición del spoiler llevada al paroxismo, es esto. Pero es el gen Orsay un poco ese. Claro, justamente, pero estamos haciendo todo lo contrario. Y eso me parece maravilloso, porque por otro lado, nos funciona y nos funciona todo. Digamos, no. Nadie dejó de asombrarse o de maravillarse con la uruguaya, de los que siguieron todo el proceso desde que empezamos a pensar en esta historia, desde que leímos los guiones, desde que leímos las versiones de guiones, desde que vieron o escucharon todos los podcasts que vos hiciste, cuando vieron la peli, sabían casi todo, digamos. Hasta que hay un comido en el catering ese día, digamos, todo tenía, todo. Absolutamente todo. ¿Y importó? No importó nada. Todo lo contrario, me parece que lo que generó fue más compromiso y más identificación con lo que estaban viendo. Sí, pero bueno, me parece que es un poco el espíritu Orsay, es un poco lo que pasa en la editorial, en los espectáculos, en cada una de las áreas, y cada vez lo estamos llevando con esto de poder sentar a la gente a comer y a tomar mate y escribir el guión y poder espiar esa reunión. Sí, Pedro que se saca una mandarina del bolsillo y te la empieza a pelar y se va comiendo de agajito la mandarina mientras habla. Es buenísimo. Es espectacular. Bueno, la verdad que creo que el proyecto, como decís vos, va encontrando una forma. Hay un montón de socios productores que se conectan todos los días a todos los streamings y tienen algo para decir. Eso me mata a mí, ¿entendés? O sea, eso lo ves. Hay socios productores que siguen todos los proyectos a la par.
Sí, sí, y se conectan, te dicen, hay una chica, Cari, de Austin, Texas, hay Carlos, hay de no sé dónde, no sé dónde están, digamos, los ubico, pero no sé dónde están ubicados, y se conectan todos los días, y de todos tienen algo para decir y algo para comentar, y la verdad que es una experiencia alucinante, poder participar de todos esos proyectos en Es simultáneo. maravilloso y conocernos, y ahora que, bueno, que nosotros contamos en el tema de Proyecto Fin del Mundo puntual, contamos con la incorporación de Flavio Profoni, que me parece que le va a traer un montón al proyecto. Creo que al mismo tiempo también lo que estamos haciendo con ese proyecto particular, El Fin del Mundo, es no solamente mostrar los entresijos o cómo se desarrolla una historia o cómo se escribe una historia, sino al mismo tiempo estamos hablando de un temón. Estamos todos como desasnándonos o como entrando, ¿no?, en un territorio en el que, a ver, algunos habíamos pisado más, otros menos, pero por otro lado también se está generando algo, o por lo menos en el último streaming se generó algo, que excede hasta la propia narrativa de construcción de un guión. Va por otro lado. Yo llegué al estudio y los chicos, los técnicos, la producción de los streamings, Viole, Fede, me decían, no, nos quedamos con miedo, nos quedamos preocupados después del streaming de hoy, porque si se van a congeniar 5 cosas y vamos a morir. Y yo decía, pará, estamos escribiendo un guión. Claro, y por eso Anita dice todo el tiempo, Anita Blasi dice todo el tiempo, pero esperen, esta historia no va a ser solamente esto, esta historia va a tener un poco de humor, va a tener esperanza, va a tener ternura. Y yo le digo, tenemos que ir acá tenemos que ir al cross a la mandíbula, ¿viste? Acá tenemos que tenemos que ir a cachetear, por más que tenga esos condimentos. Para mí es una historia, digamos, tampoco yo tengo, viste, como la utopía de concientizar, o sea, no me creo nadie para hacerlo, ni tampoco nos creemos que somos tan nosotros importantes como para poder abrir ojos que no se quieren abrir. Pero sí, por un lado, che, tenemos que estar hablando un poquito más de esto. Me parece que este proyecto también tiene un poco de eso, ¿viste? Del Fin del Mundo. Hablemos un poco más de esto, porque hay algo que está pasando y de lo que no estábamos hablando mucho. ¿Para hacer qué? Todavía no sé, porque obviamente no tengo la respuesta. Pero quizá a través de la ficción también yo creo eso, ¿viste? Creo en el poder de la ficción, que quizás puede llegar a instalar un tema que todavía solamente es como patrimonio de, hasta ahora, de unos pocos despiertos y atentos a eso que está pasando, y el resto pues estamos en cualquiera. O sea, creo que ese proyecto dentro de 5 pelis tiene también ese plus, pequeño, grande, que está bueno. Sí, totalmente. Tenemos una pregunta de un socio productor para Ana Blaya sobre este proyecto, así que la escuchamos. Hola, mi nombre es Nahuel y se me había ocurrido una pequeña punta de idea en lo que es para la serie distópica, entendiendo de que, bueno, se afrontan distintas situaciones a lo largo del país, y pensaba que uno de los acontecimientos se puede llevar a cabo en Córdoba. Yo soy porteño, pero tengo mucha familia en Córdoba, y pensaba, ¿qué pasaría si empieza a escasear el Fernet? Ya sé que es un tono más humorístico, pero digo, ¿qué pasaría si haya un plan como para tratar de recuperar la faltante de Fernet? Digamos, un grupo de gente se mete en una fábrica de Fernet, o es un personaje en un grupo de sobrevivientes, si puede ser un pseudo alivio cómico. No digo que sea todo el episodio en base a eso, pero sí un personaje que esté pensando en cómo tratar de recuperar el Fernet, e incluso el cierre final puede ser que a través de los sacrificios o acciones que haya tenido que lograr para conseguir el último Fernet, se da cuenta que no consigue gaseosa cola, entonces toma un sorbo de Fernet y se da cuenta que es un asco y lo termina desechando. Hola, Nahuel. Sí, bueno, no sé hace cuánto estás viendo nuestros jueves, pero hay una historia que estamos viendo si se descarta o no, porque la historia hablaba de unos amigos que en un asado ya avanzado el colapso se dan cuenta de que no hay más Fernet, ya en la ciudad, que qué lindo sería tomar el último Fernet, y se acuerdan que tienen un amigo y dicen, Tato tiene, creo que era el nombre, Tato tiene, bueno, y terminan yendo a desenterrar a un amigo a quien habían enterrado con su botella de Fernet y su Coca-Cola. Era un poco creepy el capítulo, era como, tenía humor, pero
Después viró un poco la cosa y ahora estamos viendo si ese tipo de historias, que por ahora descartamos, entran en este colapso que ahora estamos intentando tomar con un poquito más de seriedad. No quiere decir que no tenga pinceladas de humor, no quiere decir que no se pueda nombrar el Fernet, porque de hecho lo queríamos meter como sea, y ahora vamos a ver si es que da. Así que sí, lo teníamos y nos encanta ese capítulo, pero tampoco queríamos tomarnos con esa liviandad el tema. Pero bueno, si llega a cuadrar, porque tenemos pensado un capítulo en Córdoba, lo vamos a tener en cuenta, así que muchas gracias. Y aprovecho que estamos escuchando socios productores porque también llegó una pregunta para Victoria Comune, la codirectora de Sola en el Paraíso, el documental de Justina Bustos. Buenas noches. Después de haber visto el streaming de Sola en el Paraíso, quedé muy conforme. La verdad que hicieron todos un muy buen trabajo. Las escenas quedaron muy bien. La verdad que me gustó. Hay sí algunas cosas que, por ejemplo, en el caso de mi esposa, que no conocía la trama y la vio junto conmigo, hay momentos un poco que perdí el hilo de la trama entre lo que eran los recuerdos de Justina que se teatralizaban y las imágenes de cada momento que filmó Justina. A lo mejor, como me decía mi esposa, se podría solucionar si se pone un subtítulo, ahora que ya la película está editada, si se pone un subtítulo en cada escena, poniéndole, por ejemplo, el día 20 y pico, Justina esperando, y después lo que recrea en el presente, por ejemplo, día tal en San Sebastián, o constelación familiar en el presente. O sea, eso serviría para darle un poco del hilo conductor que a lo mejor era lo que decía Marta Andreu. No sé, puede ser o no puede ser. A lo mejor, trayéndolo así, es el torbellino de ideas que uno va recibiendo que le quedan en la cabeza y le deben haber quedado a Justina cuando le pasó algo tan traumático como es la soledad y quedarse sola. Bueno, me gustaron mucho las escenas del agua. No sé a quién se le habrán ocurrido, pero me gustaron mucho las escenas del agua, lo mismo que en las escenas cuando traía algo de su infancia y su juventud. Bueno, un cariño grande para todos y bueno, esperemos que todo este proyecto vaya muy bien. Bueno, me olvidé de indicar mi nombre en los 2 mensajes anteriores que envié por Sola en el Paraíso. Mi nombre es Carlos Arredondo y bueno, son los 2 mensajes que indiqué el muy buen trabajo que habían hecho y lo que nos parecía a mí con mi señora que ella no conocía el texto, cómo era la trama, que se perdió un poco y que podría ser una idea agregarle títulos a las escenas con fechas. Gracias y muy buen trabajo de todos. Bueno, en realidad hay algo de ese caos y esa confusión que fue buscado, que es lo que queríamos, porque al principio empezamos a editar y era todo muy ordenado, entonces aparecía una escena del hospital y después una escena del teatro donde se completaba esa escena del hospital. Y era una narración más ordenada, pero que nos parecía repetitiva y que no terminaba de funcionar. Y cuando desordenamos, sentimos que llegamos a un lugar que estaba bien, porque es el caos,
y la confusión que sintió Justina en ese momento. Entonces, en realidad eso que se siente fue lo que buscamos transmitir, un grado de inquietud y de desconcierto. Bueno, gracias por tu devolución. A mí me están gustando todos los proyectos. La verdad que cada uno de los guiones de las 5 pelis, todavía falta develar uno, que creo que va a ser una bomba. Y creo también, ¿Ya lo sabes? ¿Ya sabes cuál va a ser? sí, Chiri, sí. Creo que sí. Tengo entendido que faltan algunos papeles, firmar algunos papeles. ¿No es ese que yo creo? No sabías si sabías. Sí, supongo que sí. Capaz que sí, no sé qué sabes vos. Yo sé una cosa, pero no sé si es la misma. Lo bueno es que ese proyecto, ese guión, nos va a agarrar ya con un recorrido hecho en el formato. Cuando llegue esta 5ª película, ya vamos a tener 1 mes y pico, 2, de haberlo hecho. El streaming, de la gente haber entendido cuál es el lenguaje, cuál es el código, qué pueden esperar y qué no van a esperar en estos streaming semanales. Totalmente, y además se vienen etapas distintas, ¿no? Porque también cada etapa del guión tiene su propia particularidad. Ahora estamos, cada uno de los guiones, todos los procesos están en etapa de, bueno, empecemos a construir esta historia, cómo se empieza a contar, cómo se empieza a narrar, empezar a armar el mundo, el universo de la historia, empezar a buscar personajes. Pero después en un momento va a ser el momento de escribir escenas, quizás de invitar a algún actor, bueno, qué sé yo, de pulir guiones, de segunda versiones. Yo creo que esta etapa, para mí, es un poco la etapa más ripiosa, si se quiere, de cada uno de los proyectos. La etapa de encontremos qué estamos haciendo, busquemos, terminemos de darle forma a esta forma que todavía no entendemos ni siquiera lo que estamos sentados en esa mesa. Cuando los proyectos empiecen a perfilar, cuando empiecen a encontrar su rumbo, su propia personalidad, su tono, me parece que se va a ir poniendo cada vez más interesante. O por lo menos confío en que eso es así, porque eso yo sé que pasa en los procesos de escritura. O sea, cuando los propios escritores son los que, pero pará, esto va de esto, y estamos haciendo esto, y bueno, no sé, me parece la parte más linda. Esta me parece que es la parte más... Pero es increíble, la verdad que estoy metido en varias historias. Capablanca, por ejemplo, la reflasheo con Capablanca, me parece increíble, me parece muy cinematográfica, los personajes, la ciudad, está buenísimo Felipe, cómo tira todo el tiempo data sobre lo que era Buenos Aires en ese momento, lo que eran los personajes, las diferencias entre ellos, ¿viste? Eso me parece espectacular también. No sé, escucho a las chicas cómo se divierten escribiendo la comedia romántica, los personajes, se cagan de risa, ¿viste? Son 3 amigas que están trabajando y se están divirtiendo. Y eso creo que después se va a ver reflejado en el guión. Totalmente. Yo le dije a Diego Rojas y a Felipe, le dije a los dos, esta es una película para Oscar, ¿eh? Nosotros con esta queremos, porque para mí tiene todo de mega hiperproducción, película carísima, construcción de época, una locura, pero al mismo tiempo el tema es muy universal, ¿viste? El tema re da para que, digamos, lo entienda cualquiera en un punto. Sí, y cinematográficamente tiene el formato que siempre dicen de Mozart con Salieri, de los estilos, de 2 estilos diferentes enfrentados. Totalmente, y que no deja de ser, por otro lado, también el mismo mito de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que en ese caso era, digamos, una polaridad dentro de una misma persona. Acá es una polaridad en 2 cuerpos diferentes. Pero un poco habla de eso, del hombre y la bestia, de la máquina y la inspiración. Y es un tema muy humano, ¿viste? Es una dicotomía que en definitiva son 2 polos quizás o 2 caras de una misma moneda. Contar ese conflicto, atractivo siempre, y contar ese conflicto en este contexto, o sea, que el vehículo sea esta historia particular, un duelo de estos 2 ajedrecistas, que además pasó en Buenos Aires, y que no solamente pasó en Buenos Aires, sino que pasó en una Buenos Aires que era muy particular, en una Buenos Aires que se estaba formando como que podría haber sido cualquier cosa, digamos, el destino de esa metrópolis increíble, ubicada en ese contexto en el mundo, ¿no? Que era una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento, con una vida muy particular y muy personal. Y además nosotros escribiendo este guión en Buenos Aires aparece Max, por ejemplo, que es uno de los productores de Zambayoni, que es socio productor. Dice, che, la final se jugó en el Club de Ajedrez Buenos Aires, en la calle Paraguay, y por Twitter me manda fotos de la mesa donde se jugó, de las sillas, como diciendo, che, esto está. O sea, tenemos esa posibilidad, boludo, de la cercanía con la locación, digamos. Lo que no hay es ningún sobreviviente directo, ¿no? No hay ningún testigo directo de esa historia.
que hubiese estado espectacular, pero sí hay mucha documentación. Y por otro lado, me parece que es un terreno muy fértil para la imaginación también, ¿no? Para empezar a jugar con esos dos personajes y dejarlos jugar libremente. Es una de las cosas que seguramente va a pasar en este guión. Y además tiene el condimento de la noche, de la droga, viste, ese espectáculo de Buenos Aires. Gardel tocando el yo me imaginaba, yo pensaba, qué loca esta ciudad, qué loca que era esta ciudad cuando Charlie tocaba, cuando había concierto de Charlie una vez por mes. Vos sabías que en Buenos Aires tocaba Charlie. Es una cosa que yo añoro, esa Buenos Aires, que cada tanto tocaba Charlie y lo iba a ver. Fíjate una Buenos Aires en que tocaba Gardel, que estaba ahí, que lo podías ir a ver, ¿no? Debe haber sido increíble. Una de las 5 ciudades más importantes del mundo, capitales del mundo, me decía Felipe. Imagínate, bueno, espectacular. Bueno, vamos a dejar 5 pelis a un costado por un ratito. Vamos a hablar un poquito de la peli de Peretti, que también pasaron cosas estas últimas semanas, que fue la lectura de guión de Diego con su gorrita en el estudio de Núñez, leyendo el guión con un entusiasmo y muy metido en el tema. Está muy metido Diego en el tema. Diego lo que hizo fue hacer una reescritura de un guión que habíamos armado Hernán y yo hace mucho tiempo, del cual él mantuvo la estructura, poco mantuvo el recorrido del guión. Están las escenas y los actos bastante inalterables, pero lo que sí hizo él, se ocupó de trabajar mucho en el interior de cada una de las escenas y también laburó un poco el arco del personaje, de su personaje de Debré, en el que él está volcando mucho de sí mismo, ¿no? Más allá de lo que cuente la historia, que no tenga nada que ver con él, me parece que él está poniendo una impronta muy personal en todo el proyecto. Yo lo escuchaba leer el otro día y lo veía, y más allá de verlo absolutamente comprometido, lo que siento es que está contando una historia que para él es vital. Es algo muy vital. Es algo que le sale de la entraña. Es algo que realmente él quiere contar, y no solamente quiere, necesita contarlo, ¿viste? Entonces, en un punto, mientras yo lo escuchaba charlar, y por ahí había cosas del guión que yo veía que a mí no me cerraban del todo, o que quizás yo como simple espectador las prefería de otra manera. Para cada una de las preguntas que yo le hacía, tenía una respuesta. Y yo también me daba cuenta que esas respuestas que él me tiraba no eran respuestas del momento, eran respuestas recontra meditadas. O sea, cada una de las cosas que él bajó a ese guión es producto de una profunda meditación que hizo con cada una de las palabras que volcó. Entonces, en un punto, nosotros cada vez estamos entendiendo más que es la película de Peretti. O sea, nosotros estamos acompañando a la película de un autor, a que se haga posible la película de un autor, y la película de este autor es justamente la película de Peretti. Entonces, en ese sentido, nuestro acompañamiento también tiene que ser muy respetuoso de ese proceso. Si bien, obviamente, digamos, como socios, sí vamos a opinar y vamos a intervenir, y los socios productores también, igual que nosotros, y son tan socios como nosotros, también abrimos los micrófonos para que ellos puedan preguntar todas sus dudas, y lo van a seguir haciendo a lo largo de todo este proceso. Me parece que es prioritario entender que es una película que Diego quiere hacer, y me parece que desde ese punto de vista tenemos ganado un montón de terreno. Me parece que justifica el proyecto un montonazo. Totalmente, sí. Y está buenísimo también que Ana esté metida, Ana García Olaya también metida en el proyecto, por lo menos leyendo el guión, en esas lecturas, ¿viste? Poniendo otra mirada. Me encanta. Canelones, Chiri, ¿qué nos puedes traer de Canelones? Y Canelones, estamos en proceso de postproducción, como ya lo contamos. Estamos muy, muy cerquita. Yo sé que ya lo dijimos, pero todavía con el tema de la mudanza y estar instalándonos en el edificio nuevo, no llegamos a adecuar, digamos, la sala de edición técnicamente como para poder empezar a compartir o a streamear también todo el proceso de postproducción de Canelones, pero nos estamos ocupando de eso, estamos en eso, y nuestro objetivo ahora es, a la par que vamos avanzando con la edición de la peli, porque ahora lo que estamos haciendo es una peli, la serie va a venir después, poder ir, sí, compartiendo momentos de ese proceso con los socios productores que ya tenemos diseñado. Lo que vamos a hacer, digo hoy puntualmente esto porque sé que es lo que justamente le interesa al socio productor,
es a partir del mes que viene, una vez por semana, vamos a convocar a distintos miembros del equipo, por lo general cabezas de equipo, con los que vamos a ver y a visionar fragmentos de los armados de Canelones y los vamos a comentar en un streaming, con los socios productores del otro lado y, digamos, obviamente atendiendo todas las preguntas que nos quieren hacer, y esa va a ser una manera de ir compartiendo el proceso de postproducción. No solamente cabezas de equipo, sino también tenemos pensado hacerlo con, por supuesto, Verónica, César, Rada y Darío. También queremos mostrarles un armado para que ellos también puedan dar su punto de vista. No sabemos si un armado entero todavía, porque la verdad es que no tenemos un armado entero para mostrar todavía. Estamos en un proceso de construcción y de entender un poco nosotros para dónde va la historia. Pero bueno, a partir del mes que viene ya está programado ese formato que vamos a comenzar a hacer. En julio va a ser eso. Así que prepárense, socios productores de Canelones, porque es lo que se viene. Va a ser una especie de reacción. ¿Viste? El cabeza de equipo, vamos a ver locaciones, vamos a ver vestuario, maquillaje, no sé, bueno, arte, obviamente, dirección de actriz, de actores. A ver, va a estar divertido. Y además lo que queremos es que las cabezas de equipo lo estén viendo ahí por primera vez a la par que los socios productores. O sea, no le vamos a mostrar nada antes. O sea que sus reacciones van a ser absolutamente genuinas. A vivo. Genuinas. ¿Caras de orto o caras de alegría y de sorpresa? Exactamente. ¿Qué mierda hicieron con mi trabajo? ¡Oh, qué bueno! Qué bueno, sí. Bueno, vamos a ver, los esperamos en julio para ver eso. Y por último, vamos a hablar del primer proyecto, La Uruguaya, porque se vienen cositas, como viste, dicen, se vienen cositas con La Uruguaya. Ya los calendarios empiezan a aparecer, empieza a haber una fecha de estreno, tal fecha empieza a salir en tal lado. Si bien veníamos con festivales, ahora empieza un camino mucho más comercial. Mucho más comercial. Yo no sé hasta dónde se puede decir y hasta dónde no, pero lo que sí puedo decir es que, porque yo sé que hay vamos a ir anunciándolo poco a poco, pero lo que sí, desde mi humilde punto de vista, para mí La Uruguaya superó todas mis expectativas. Yo, digamos, es una película que a mí me encanta, yo la adoro, amo esa película, y la quise desde el minuto uno, digamos, pero todo lo que fue pasando una vez que salió de la sala de edición hasta hoy, a mí no deja de sorprenderme, boludo. Es una locura, es una locura. Y cómo pasa el tiempo y todavía estamos viviendo, se viene el estreno comercial, se viene el estreno en cines, se viene el estreno en plataformas, o sea, todavía no pasó nada. Ahora empiezan a pasar, y ya pasaron un montón de cosas. Fue una montaña rusa de emociones, de meses de esperar por ahí el montaje, y después un montón de otras cosas, y esperar, y ahora otra vez un montón de cosas. Es hermoso. Totalmente, yo me quedo con eso, ¿viste? Yo, en definitiva, más allá de todo este recorrido alucinante, con lo que después nos terminamos quedando es que aunque hicimos una película linda, ¿viste? Chiquita, sin ambiciones, así extraordinarias, pero hicimos una película que llega. Es una película que al espectador le llega. Y por otro lado, me parece que esto demuestra, por un lado, que el cine argentino está vivo, porque la comparo con Blondie, la última película de Dolores Fonsi, que también es una película chica, que cuenta una historia pequeña y que en este momento la está rompiendo en cines. O sea, hay espacio para estas películas que se pueden colar y más, a ganarse lugar en el medio de los tanques que nos vienen de Estados Unidos y que nos quitan el oxígeno. Hay oxígeno para estas películas. Entonces, aguante el cine nacional, es lo que tengo para decir, ¿viste? Y hay lugar y me parece que es un momento en que necesitamos más películas que conecten con el público. Ganó premios en Barcelona, en Nueva York, en Miami, en Argentina, en Mar del Plata. Es una locura, ¿viste? Que una película de $600.000 ya haya tenido un recorrido por festivales de esa envergadura. No es lo mismo que una película por ahí de Argentina, no sé, 1985. Bueno, costó $millones. Digo, nosotros hicimos algo muy pequeño. Creo que nunca fue la intención. Claro, yo también pongo en la escala de la pequeñez, pongo a los dos actores protagonistas que son maravillosos, pero que
no eran conocidos, o sea, no salimos con caras conocidas, que es a lo que siempre apuesta la industria, obviamente, porque la cara conocida es la que corta ticket, así de corta y de sencillo. Es una película que llega igual con actores que la gente ve por primera vez en esta historia. Entonces, eso también funciona. Dejémonos de joder con que siempre necesitamos los mismos. Si la historia está buena y el laburo de los actores está bueno, el público conecta con la historia. Sí, eso me parece que es una elección para nosotros, pero para la industria en general. Digo, esperen, y para los actores, se tiene que abrir oportunidades para nuevos profesionales de la industria porque los resultados pueden ser excelentes. Pueden ser excelentes. Y nosotros también, que nos consideramos aprendices también y que hacemos todo sobre la base de muchos. No es que nosotros estemos diciendo esto desde un pedestal y con la vara de la sabiduría, porque esto es así. Es algo que vamos con nosotros comprobando empíricamente y que al mismo tiempo en el camino también vamos aprendiendo y que vemos que es posible. Simplemente es eso, no quiero que se entienda como que estamos dando cátedra de algo, porque nada más lejano a nuestra intención que esa. Pero sí vemos que es posible. Totalmente, totalmente. Bueno, Chiri, nos volvemos a encontrar cuando vuelva el calor por esta parte del planeta Tierra, más septiembre, octubre. Falta un montón, pero bueno, cada 3-4 meses nos mandamos una charlita de estas para ponernos al tanto de todo lo que está pasando en Orsay Audiovisual. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a vos. Saludos a todos. Socios productores, será hasta la semana que viene.